En este video se presenta el trabajo terminal 2019-A004, un sistema de acoplamiento molecular entre IgE y alérgenos utilizando inteligencia artificial. Lo presenta García Macías María del Carmen e Hidalgo Contreras Alan, con la asesoría de la doctora Rosaura Palma Orozco y el doctor Jorge Luis Rosas Trigueros. El contenido que se abordará será la introducción, los objetivos, la construcción del sistema, pruebas, resultados, conclusiones y trabajo futuro. El acoplamiento molecular es un método que predice la conformación optimizada de una molécula al estar unida con otra, formando un complejo estable. Un complejo se considera estable cuando la energía es mínima. En el caso de estudio del presente trabajo, las moléculas de interés son un alérgeno y un anticuerpo IgE. El objetivo en general de este proyecto es desarrollar un sistema de acoplamiento molecular entre el anticuerpo inmunoglobulina E y alérgenos empleando inteligencia artificial. Los dos primeros objetivos específicos se cubrieron en TT1, en donde obtuvimos los modelos tridimensionales y las regiones de contacto, llamadas parátopos y epítopos, de las moléculas de estudio. Los dos últimos objetivos se cubrieron en TT2. Se desarrolló un algoritmo para proponer los acoplamientos entre la IgE y alérgenos y una función para evaluarlos. Para la implementación se utilizó un servidor Ubuntu de 8 cores, en el cual se instalaron los programas de dinámica molecular BMD y NAND. Los módulos fueron codificados en Python y se utilizaron las siguientes tecnologías para la implementación web. Para la construcción del sistema se implementó la siguiente estructura. Cada recuadro representa un módulo que fue desarrollado. El sistema tiene el siguiente flujo. Primero, la interfaz de Samia ejecuta la búsqueda de interacciones, en la cual efectúa la creación de un PDB con la estructura del complejo en una posición determinada. Este complejo es recibido por el módulo de evaluación, que está compuesto por la obtención de distancia y energía. La distancia requiere la obtención de parátopos y epítopos porque se obtiene la distancia que hay entre estas regiones. Al final del proceso se recupera el PDB del complejo que obtuvo la mejor evaluación. El acoplamiento molecular está dado por dos módulos importantes, los cuales son la búsqueda de acoplamientos y la función de evaluación. En la búsqueda de acoplamientos lo que hacemos es buscar coordenadas en las cuales van a estar situadas nuestras moléculas, formando un complejo. Estas búsquedas se van a realizar con el algoritmo Minimax y el algoritmo genético, mientras que la función de evaluación nos va a decir si el complejo generado por la búsqueda de acoplamientos es bueno, malo o incluso si es posible en la naturaleza. Esta función de evaluación se va a realizar con la energía y la distancia. La energía será obtenida por medio de NAND y la distancia será una función creada por nosotros. Para poder obtener una evaluación de distancia, lo primero que tenemos que hacer es obtener las regiones inmunodominantes de las moléculas, que son las zonas que nos interesa que tengan contacto. Para la parte del alérgeno, lo que hacemos es una petición por medio de curl a BabyBread, en la cual le mandamos los datos del alérgeno y nos regresa una serie de parámetros. Estos son procesados y obtenemos lo que se muestra en la tabla, que son un conjunto de coordenadas o átomos. En la imagen de la izquierda se puede anotar cuál es la zona o región inmunodominante. Se realiza un proceso similar para la IgE o el anticuerpo, y una vez tenemos esos dos conjuntos ya podemos realizar la distancia o la evaluación de la distancia. Una vez tenemos ambos conjuntos de coordenadas, podemos sacar la distancia de diferentes maneras. La primera de ellas es tomar cada punto o coordenada del conjunto 1 y tomar cada coordenada del conjunto 2 y sacar su distancia, sumándolas y promediándolas. La siguiente es crear una interfaz, la cual es tomar pares de coordenadas, asociando una coordenada del conjunto 1 a una coordenada del conjunto 2, sacando sus distancias y promediándolas también. Y la tercera es la creación de una superficie, creando poliedros irregulares, que después tenemos que sacar su distancia. Cada una de estas tiene pros y contras, pero la negativa más grande entre las últimas dos es la complejidad. Su complejidad es mayor a n cuadrada, y tomando en cuenta que nuestro sistema y todos los sistemas de este tipo arrojan un resultado en horas, no podemos permitirnos tal complejidad. Por lo cual decidimos utilizar la siguiente función de evaluación de distancia, que es solamente devolver la distancia mínima, la cual es tomar los dos átomos más cercanos entre ambas moléculas y sacar su distancia. Esta función es sencilla, es fácil de visualizar y fácil de normalizar.
Un error, como se muestra en la imagen de la derecha, es que todo el conjunto 1 y todo el conjunto 2 podría estar separado, mientras que dos puntos, solamente dos coordenadas de todo el conjunto están cerca. Esto nos daría una distancia pequeña, aun sabiendo que toda la molécula o todo el conjunto realmente está lejos. Este caso no puede pasar en nuestro proyecto, ya que las zonas o las regiones inmunodominantes que tomamos son compactas y no tienen este comportamiento. El módulo de creación del PDB es utilizado para juntar las dos estructuras, la del alérgeno y de la IgE. Este módulo permite realizar el desplazamiento del alérgeno y es utilizado por el algoritmo de búsqueda cada que se encuentra una nueva interacción, creando un PDB en una posición determinada. Las moléculas están representadas por átomos en ciertas coordenadas. Para realizar el desplazamiento que se mencionó, primero se obtienen los centros de cada molécula. El centro de una molécula se obtiene sacando la componente mínima y máxima de las coordenadas de cada molécula y se obtiene un promedio entre esas dos componentes, el cual es el centro. Como se muestra en la tabla, tenemos una componente mínima y una máxima. Cuando se saca el promedio, se obtiene ese centro. El objetivo de obtener el centro de las moléculas es para saber cuánto tenemos que desplazar esa molécula para que llegue al centro en la coordenada 0,0,0. Ambas moléculas se mueven a ese centro y cuando se crea un PDB se realiza el desplazamiento del alérgeno. Se mueve a la coordenada X, Y, Z. Como se puede observar en la imagen, la molécula de la IgE se queda estática y la que se desplaza es el alérgeno. El módulo de obtención de energía es utilizado para la función de evaluación. Un parámetro que se utilizó para esta función del sistema fue la energía potencial, que es la energía que un objeto posee debido a su posición en un campo de fuerzas. Para la obtención de energía se requiere una simulación de dinámica molecular, que es un tipo de simulación que permite analizar el comportamiento o evolución de un sistema a través del tiempo, calculando las fuerzas entre los átomos que lo conforman. Como se observa en la figura 11, están varios átomos que interactúan entre sí por medio de fuerzas a través del tiempo. Para la simulación se hizo uso de herramientas externas de simulación de dinámica molecular, NAMD y BMD. En sistemas de acoplamiento molecular se busca encontrar la superficie de energía potencial. Como observamos en la figura 12, se encuentra esta superficie, en donde hay puntos mínimos y máximos. Los puntos mínimos corresponden a los estados estables del sistema. Para la simulación de NAMD se requiere un archivo de configuración, el cual especifica todo lo que la simulación debe de realizar. En este archivo se configuraron los siguientes parámetros. Un archivo de estructuras PDB, el cual es la estructura del complejo del cual se obtendrá la energía del sistema. Este es la salida del módulo de creación de PDB. En el módulo de obtención de energía se generaron los archivos AutoPCF. Estos archivos, junto con el archivo de parámetros, incluye todas las condiciones necesarias para aplicar un campo de fuerza a un sistema molecular. También se emplean condiciones de límite periódico, es decir, como se muestra en la imagen, el sistema se considera rodeado por réplicas iguales en todas las direcciones y el cálculo de la simulación se desarrolla como si el sistema fuera infinito en el espacio. Estas condiciones se utilizan para delimitar la molécula y evitar que se traslapen los átomos. Cuando todos los parámetros del archivo de configuración son correctos, se permite completar exitosamente la simulación de NAMD, de la cual se obtiene una salida. De esta salida nos interesa la energía potencial. Tomando en cuenta los resultados máximos y mínimos en ambas evaluaciones, se propone que la evaluación sea la siguiente. Para el módulo de búsqueda de interacciones o acoplamientos, no podemos utilizar un algoritmo de búsqueda exhaustiva o fuerza bruta, debido a que desplazando solamente una molécula por el espacio podemos generar un espacio de búsqueda infinito. Así que utilizamos dos algoritmos de inteligencia artificial, los cuales son el Minimax y el algoritmo genético, que se explican brevemente en esta presentación y se detallan más en el documento técnico. Para realizar la búsqueda en cualquier algoritmo es necesario tener un punto o muchos puntos de partida. Como no queremos que estos puntos de partida sean muy alejados a la molécula a la cual nos queremos acoplar, ni muy cercanos como para estar inmersos en la molécula, lo que generamos es una esfera. Esta esfera tiene un tamaño suficiente como para contener ambas moléculas.
El radio de esta esfera es el tamaño máximo en cualquier componente de la IgE más el tamaño máximo del alérgeno. El proceso de creación de esta esfera está detallado en el documento, pero básicamente es la creación de vectores aleatorios unitarios que después se multiplican por el radio que deseamos. Una vez se tiene una posición inicial, el algoritmo Minimax puede empezar a generar un recorrido. Cada nodo representa una coordenada x, y, z, y cada nodo conectado a este representa una coordenada que puede ser alcanzada mediante un movimiento desde el nodo inicial. Estos movimientos son desplazamientos en las coordenadas, es decir, de la posición 0, 0, 0 puedo desplazarme a la posición 1, 0, 0 con un movimiento. Los desplazamientos en este proyecto son constantes, por lo cual si me muevo a la derecha y luego a la izquierda regresaré al mismo punto, esto para evitar generar coordenadas intermedias, las cuales tendríamos que evaluar después. Si pasáramos nuestro algoritmo en un plano 2D, se generaría una imagen como se muestra en la pantalla, teniendo una posición inicial, muchas posiciones intermedias y una posición final, además de poder pasar por diferentes caminos y llegar a la misma posición. Entre las heurísticas a utilizar que comentamos en TT1, la única que realmente nos sirve es la de profundidad variable, ya que la profundidad puede ser pequeña cuando la distancia sea muy grande, porque la distancia tiene un comportamiento predecible y es fácil de decidir, mientras que cuando estamos a una pequeña distancia y queremos realmente tomar en cuenta la energía, que tiene un comportamiento complicado, nos interesa que la profundidad o la visión del algoritmo sea mayor. Como se comentó antes, las coordenadas están completamente conectadas, por lo cual la poda alfa-beta se vuelve un poco inútil, ya que aunque cortemos una manera de llegar al objetivo o al punto final, se tienen miles de otras maneras de llegar a ese mismo punto. Así, la heurística de reacomodo de acciones para mejorar la poda alfa-beta se vuelve también inútil. Las condiciones de paro del algoritmo son cuando alcanzó el número de pasos esperados, cuando se creó un ciclo como se muestra en la imagen, o cuando lleva n pasos sin pasar por una nueva coordenada. Para el algoritmo genético se crea la población inicial conforme a la esfera que mostramos en las diapositivas anteriores, dejando a la IgE en el centro y a los alérgenos alrededor, acercándose de diferentes posiciones. La mutación simplemente es alargar o acortar en alguna coordenada aleatoria de la coordenada original. Y la cruza es sacar el promedio a dos coordenadas padres, después aplicándole una mutación. Para escoger con quién utilizar la cruza y la mutación, se utilizó una selección por torneo en parejas, en la cual se escoge una pareja aleatoriamente en toda la población, el mayor sobrevive o se cruza, mientras que el menor muere o muta. El algoritmo genético permite utilizar paralelismo. La evaluación de energía, como se mencionó antes, realiza la ejecución de una simulación de NAMT, en la cual se realizan cálculos moleculares en los que se realiza una iteración de un determinado número de pasos necesarios para estabilizar la simulación y precisar los resultados. Esta simulación en el algoritmo genético es obtenida por cada individuo. Por esto son demasiadas evaluaciones. Sin embargo, el algoritmo genético permite realizar cada evaluación de manera independiente. Cada evaluación se encola como una tarea, como muestra en la imagen. Y cuando un hilo termina, se solicita otra tarea. De este modo se realizan varias evaluaciones de energía al mismo tiempo en diferentes núcleos. De esta forma de paralelizar sigue el patrón de diseño de Thread Pool para aprovechar al máximo el rendimiento de sistemas multinúcleo, proporcionando múltiples hilos de ejecución al mismo tiempo. Poniendo en comparativa a ambos algoritmos, tenemos que en el genético hay opción de paralelismo. En el algoritmo genético también tenemos más diversidad en las coordenadas, mientras que en Minimax se genera un camino de desplazamiento, el cual nos permite tener la trazabilidad de lo que realizó en todo momento. Además, en el Minimax se puede empezar desde cualquier punto, pudiendo empezar desde un acoplamiento generado por otro algoritmo. Algunas de las pruebas unitarias que se realizaron en este sistema fue comprobar que se juntaran dos moléculas en un complejo mediante el módulo de creación del PDB. Tenemos la molécula A y la molécula B, como muestra en la figura 32, las cuales están separadas.
Al pasar por el módulo de creación del PDB, las dos moléculas se unen. La segunda prueba fue obtener el rango de error al desplazar moléculas al centro. En esta prueba se obtuvo el error de desplazamiento de las moléculas. Para desplazar una molécula, primero se debe efectuar un desplazamiento al centro. Al realizar este desplazamiento, existe un pequeño error, es decir, que casi se está en el punto 0,0,0, pero no lo está. Entonces, al desplazar la molécula a una coordenada, también existirá ese pequeño error. Se obtuvo el error efectuando varios desplazamientos y se comprobó que este error fuera menor al 1% del desplazamiento total para que no afectara en el desempeño del sistema. Se realizaron las siguientes pruebas de integración. Primero, se probó la evaluación de distancia sin energía en el algoritmo de búsqueda de interacciones Minimax. Se comprobó que en cada paso la energía iba disminuyendo y también en la visualización se podía observar cómo en una posición inicial las epítopes estaban alejadas y al final del algoritmo se iban acercando. Sin embargo, sin la energía, los átomos de la molécula se traslapan y esto no es deseable. También se probó que la energía se minimizara en el paso del tiempo. Esta prueba se realizó en el algoritmo genético. Se evaluó cada 20 épocas la energía y se probó que la energía efectivamente disminuía. Se realizaron 11 pruebas con los algoritmos y función de evaluación propuestos. Como resultados se obtuvieron los siguientes. A partir de la prueba 3 se implementó la función de evaluación propuesta. Antes de esa prueba se estuvieron modificando los parámetros. En general, todas las pruebas obtuvieron un buen acoplamiento, basándose en los scores de distancia y energía. Las pruebas del algoritmo Minimax se inicializaron en el mejor punto obtenido por el algoritmo genético, por eso es que tardaron menos tiempo, y se notó la mejora de los valores de distancia y energía después de pasar por el Minimax. También pudimos observar los acercamientos más significativos en cada época hasta la obtención del mejor acoplamiento con distancia y energía mínima. Realizamos pruebas en un sistema de acoplamiento molecular ya existente, el cual arrojó resultados similares a los nuestros. Aplicando la función de evaluación de distancia, podemos ver cómo nuestro sistema mejoró un poco en comparación al de PyDoc. A continuación, haremos una demostración del funcionamiento de SAMIA. Al inicio se da clic en Nuevo acoplamiento. Se solicita elegir el algoritmo motor de búsqueda de interacciones, genético o Minimax. Al seleccionar, aparece un formulario customizado dependiendo del algoritmo. Procederemos a ejecutar una petición. Aparece la tabla donde se muestran todos los acoplamientos que se han realizado, los que están terminados y en proceso. Las peticiones pueden ser canceladas y eliminadas. Cuando están terminadas se puede descargar el log y el PDB del mejor acoplamiento. El log muestra todas las evaluaciones obtenidas por el algoritmo. Y el PDB descargado muestra el mejor acoplamiento. El mejor acoplamiento es cargado en un visualizador externo, en este caso BMD. Se puede observar las dos moléculas, el alérgeno en morado, la cadena H, que es la seleccionada, en gris, y el resto de la inmunoglobulina en color rosa. Aquí aparece el mejor acoplamiento. En conclusión, el sistema obtuvo acoplamientos entre la IgE y el alérgeno, obteniendo incluso mejores resultados que PyDoc Web. Todos los objetivos planteados para este trabajo se alcanzaron exitosamente, e incluso se realizaron funcionalidades consideradas para trabajo futuro, como lo es el paralelismo en el algoritmo genético. Este proyecto busca contribuir a un tema relacionado a las alergias para tener un mejor entendimiento de estos fenómenos, consiguiendo emular el acercamiento entre epítopes y parátopes que ocurre en la naturaleza. Debido a que se pudo realizar una paralelización en el algoritmo genético, el siguiente paso sería implementar el uso de GPUs, tema que no pudo ser tratado en este proyecto, pero podría reducir considerablemente el tiempo de ejecución y es una opción viable debido a que NAMS tiene soporte para GPUs. También se podría implementar un visualizador de archivos PDB en la interfaz web para poder comprobar el acoplamiento sin necesidad de una herramienta externa. También se pueden optimizar las funciones de evaluación de distancia para obtener un resultado más rápido y más preciso. Además de que podemos cambiar el motor de búsqueda de interacciones
no utilizando un algoritmo genético ni un Minimax, sino utilizando cualquier algoritmo de búsqueda, buscando con esto una mejora en el rendimiento y en el resultado. Aquí damos por concluida la presentación de Trabajo Terminal 2. Gracias por su atención.